Okay, guys, welcome to this session, this session synchrona. This is our session synchrona that corresponds for week number 9. And the topic for this session is determiners. Also, well, not only determiners, articles, but also demonstrative determiners as well. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión síncrona correspondiente a la semana número 9. El tema que estaremos tratando el día de hoy son los determinativos, tanto artículos como demostrativos. And well, let's start with this session, guys. So the agenda for today, let's start with the objective. After this, we have an explanation of what are determiners. Then we have the explanation for the definite article, the. After this, the indefinite article, a or am, the explanation for sure. When are we not going to use article? And after this, we have the explanation for demonstratives. And the section 7 is for the practice. So it's a short practice you can do in order to improve what you learn in this session. Okay, so la agenda para el día de hoy, chicos, o el índice para el día de hoy. ¿Qué es lo que veremos? Bueno, comenzamos con el objetivo, seguido de qué son los determinativos. Okay, una explicación teórica, theoretical, iba a decir en inglés, ¿no? Es una explicación teórica de qué son los determinativos, en qué consisten. Luego ya nos vamos de fondo o de lleno con estos determinativos, comenzando con los artículos. El artículo da, el artículo definido da, después el artículo indefinido a or an, que corresponde al español a uno o una, unos, unas. Después, ¿cuándo no se debe de poner artículo? ¿Cuándo no se debe de utilizar artículo? Para seguir con, ahora sí, lo que son los demostrativos. Y, bueno, para terminar con una cuestión de práctica, si el tiempo nos lo permite. Okay, so let's start, guys, with this. So the objective says, by the end of the lesson, students, I mean you, will be able to learn the use of determiners, I mean articles and demonstrative, not demonstrations, demonstratives, and also construct sentences with both of them, as well as articles and demonstratives. El objetivo de esta unidad, bueno, es que para el final, al finalizar esta sesión, ustedes sean capaces de construir oraciones con los determinativos, tanto artículos como demostrativos. ¿Ok? Okay, so what are determiners? And the theory says that determiners are words placed in front of a noun to make it clear what the noun refers to. Use the pages not the pages, but the information in the section in order to know what are the determiners. So in English, we have three types of determiners: definite article, which is the, indefinite article, which is a or an, and the demonstratives that are this, that, and the plural forms, this and those. Okay, those. And well, also we have pronouns and possessive determiners, not for this session. Quantifiers, numbers, distributives, and difference words, also predeterminers. Not interested on those in this session, but in these three categories, yes, we are quite interested. Okay, now let me explain this in Spanish. Bueno, ¿qué son los artículos determinativos? Perdón, ¿qué son los determinativos? Los determinativos son palabritas que se utilizan antes de un sustantivo, antes de un objeto, de una cosa, para dejar en claro a qué nos estamos refiriendo. Si es a una cosa, si es a esa cosa o si es a la cosa, ¿no? En inglés no son tantos como en español, pero bueno, vamos a ver qué categorías existen. Realmente existen muchas categorías de determinativos, sin embargo, para usos de esta clase y de este nivel de inglés, solamente veremos tres. Artículos definidos, que es the en inglés, y que en español su equivalente es el, la, le, lo, las, los. ¿Ok? Los artículos indefinidos, que es a y an en inglés, que equivalen a uno, una, unos, unas.
Y los determinativos demostrativos, que es this, that, this, those. Esto, esta, eso, esa, estos, estas, esos, esas. ¿Ok? Singulares, plurales. ¿Ok? Están estas otras categorías que, como lo mencioné ya, no son de nuestro interés, al menos en este nivel. En próximos niveles si lo profundizarán en el tema. Okay. Now, let's start with the definite article the, and says the word the is one of the most common words in English. It's our own only definite article because in English they only have just one. And this is the equivalent in Spanish for el, la, los, and las. Also el, and that's it. So in here, well, we have the rules when to use the definite article the. And the rule says that we're going to use the with a singular or plural noun when it's clear or obvious which person or thing we are talking about. For example, there is a lamp in my bedroom. Like we already mentioned the lamp, so it is not necessary to mention this one again. The lamp is next to the desk, so we already mentioned that this lamp is in my bedroom. So if we use the in front of lamp, well, before lamp, it is quite obvious that we talk about the lamp in my bedroom. Okay, so that's why we use the in this use. So number 2 says anything which we identify immediately, something that is evident as well. For example, we watched the new Brad Pitt movie last night. The new Brad Pitt movie last night, well, it's something we identified quite immediately. The brand new, okay, something that is new. Also, we use the definite article the for musical instruments. For example, the violin, the guitar, the drums, the flute, the piccolo. Why? Because musical instruments are defined already. So if we said, I play a musical instrument in general, well, it's okay. But if we want to be very specific on which instrument we play, well, that's why we use the violin. I play the violin, I play the guitar, I play the drums, and so on. Okay, she plays the piano, for example. Also, we use the article the with something that is unique or there is only one. Okay, for example, the sun, the moon, the internet. There is only one sun, there is only one moon, there is only one internet. So that's why we use the with these words. Okay, and with the use number 5 says names of rivers, seas, oceans, mountain ranges, and deserts. Always in capital, the name of the river, the name of the seas, the name of the oceans, and so on. Okay, so for example, the Mississippi River, the Black Sea, the Andes, the Sahara Desert. So because we are talking about a very specific thing, a very specific river, sea, or ocean, or mountain range, or desert. So that's why we use the. There is only one Mississippi River, there is only one Black Sea, only one Andes, only one Sahara. Okay, desert. And also for cardinal points. For example, the west, the southeast, the northwest, or the south, or the north, or the east, north, east, and so on. Okay, northeast, sorry. And that's it. So those are the usage for the article, the definite article the. Okay. Very good. Better. So now let me explain this in Spanish. ¿Cuándo utilizamos o qué es el artículo definido da y cuándo se debe utilizar? Bueno, el artículo definido da es para hablar de algo muy específico, para referirnos a algo muy específico o algo que es muy evidente. Solamente existe un artículo definido en inglés que es the, mientras que en español tenemos muchos. Bueno, tenemos 4 o 5. ¿Okay? En inglés solamente hay uno,
Ahora, ¿cuáles son sus usos? Tiene usos también muy específicos. Y nos dice el primer uso que tenemos que agregar un artículo definido, the, cuando hablamos de algo que es obvio o algo que ya se mencionó. También puede ser una persona. Persona o cosa que ya se haya mencionado con anterioridad, o sea, obvio, obvia. Okay. Por ejemplo, si estamos mencionando que hay una lámpara en mi recámara, there is a lamp in my bedroom, y queremos volver a hablar de esa lámpara sin mencionar otra vez que está en mi recámara, pues solamente mencionamos the lamp is next to the desk. Al agregar este the, estamos referenciando a que es la lámpara que está en la recámara. ¿Okay? No otra lámpara, sino la que está en la recámara. Es algo muy, muy definido. Ahora, bueno, el uso número 2 nos dice que es debemos de utilizar the cuando hablamos de algo que se puede identificar de manera inmediata. ¿A qué se refiere esto? Por lo general con la palabra new, que es nuevo. The new Brad Pitt movie last night. ¿Por qué con la palabra new? Porque si hablamos de algo si hablamos de algo que es nuevo y popular, pues es fácil de identificar. ¿Ok? Ahora, también nos dice el uso número 3 que se debe utilizar un artículo definido con los instrumentos musicales sí o sí. Es decir, no podemos tener los instrumentos musicales con un artículo indefinido, que lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque al hablar de un instrumento musical ya estamos hablando de algo muy específico. La categoría o lo general es instrumentos musicales. Y lo específico, pues es, por ejemplo, el violín, la guitarra, los tambores, el piano. ¿Okay? Por eso se le debe agregar un artículo definido. También nos dice que debemos de utilizar un artículo definido al hablar de objetos o cosas que son únicas o que solo exista una de esas cosas o de esos objetos. ¿Cuáles son estos tipos de objetos? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, por ejemplo, con el sol, la luna, el internet. Solamente hay uno de estas cosas. Bueno, hay muchas, pero a nosotros nos compete solamente una. Por eso tenemos que utilizar the sun, the moon, the internet. ¿Ok? Hablar de nombres de ríos, mares, océanos, cadenas montañosas y desiertos, siempre debemos de poner el artículo definido. ¿Por qué? Porque ya estamos definiendo qué mar, qué río, qué océano, qué desierto, qué cadena montañosa estamos hablando. ¿Ok? Por ejemplo, the Mississippi River, el río Mississippi, the Black Sea, el Mar Negro, the Andes, los Andes, the Sahara Desert, el desierto del Sahara. ¿Ok? Y por último, al hablar de puntos cardinales o direcciones, debemos de utilizar el artículo definido. ¿Por qué? Porque los puntos cardinales son únicos. No existen dos nortes o dos sur o dos estes o dos oestes. Solamente hay uno. Hay un norte, hay un sur, hay un este y un oeste. Por eso se debe utilizar el artículo definido da. ¿Dudas hasta aquí con el artículo definido da? Preguntas que tengan, es momento de hacerlas. Los leo y los escucho. Profesor, Sí, yo dígame. tenía una pregunta. Ujú. Por ejemplo, ahí en el ejemplo 4, o perdón, si es el 4, me parece, she Aquí. plays the piano. El 3. Bueno, el 3. ¿No sería lo mismo? Bueno, no sé, ¿verdad? Pues eso es duda. ¿No sería así, dice, she plays a piano? No. No. Si dijéramos she plays a piano, estaríamos diciendo que ella toca un piano. ¿Cuál? No sabemos. O sea, es algo Vale. muy general. She plays a piano. ¿Dónde, cuándo, cómo, cuál, qué? No. Pero en cambio, si decimos she plays the piano, no estamos diciendo cuándo, cómo, dónde, ni ninguna de estas cosas. Solamente estamos especificando que el instrumento que ella toca es el piano. ¿Ok? Vale. Por eso es necesario poner el the. Si agregáramos el artículo indefinido, estaríamos hablando de manera muy general. Ahora, también si dijéramos she plays a piano, pues entraría ahí la duda de si es un piano eléctrico, si es un piano de 3/4, de media cola, de 3/4 de cola, Está cola muy ambiguo, completa. ¿no? Sí, pues es hablar en general, no que sea ambiguo, porque o sea, sí se está hablando de un instrumento musical, pero no se está especificando qué tipo, cómo es ese instrumento musical. ¿Okay?
Vale. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Pregunta. ¿No? ¿Todo claro entonces? ¿Puedo continuar? Sí. Ok, ¿los demás? Supongo que sí. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir, no pasa nada. Okay, so now the indefinite article a or an. Well, in English, okay, we have here something similar. Very good. So the indefinite article a or an says in English, the two indefinite articles are a or an, well, a and an. Like other articles, indefinite articles are invariable. You use one or the other, depending on the first letter of the word following the article for pronunciation reasons. So both a or an means the same. Uno, una, unos, unas in Spanish. But when to use a and when to use an? Well, let's find out. We are going to use a when the next word begins with a consonant. For example, a book, a table, a clock. The only exception is university, or the words that starts with the letter U, and the sound of this letter is like U. University, united. Well, in these cases, the sound is like the semi-consonant. So that's why we use A instead of N. And university sounds weird, but a university, a united sounds good, okay? And we're going to use an when the next word begins with a vowel sound. For example, an apple, an elephant, an umbrella, or the exception is when the H is soundless, it's silent, like in hour, an hour. Why? Because the sounds that precedes an, it's the sound of the O, no, the sound of the H. So that's why we use N with hour or A with university, because of the sounds of the first letter, okay? Now, well, let me explain this in Spanish. ¿Qué sucede con el artículo indefinido a or an? Cualquiera de los dos es lo mismo. Estos artículos indefinidos se utilizan, bueno, para hablar de manera general, de manera no definida, como su nombre lo indica, indefinido. Sin embargo, cuando se utiliza uno y cuando se utiliza otro, vamos a utilizar a, así solito, cuando la siguiente palabra comience con la letra o el sonido de una consonante. ¿Okay? La excepción es, por ejemplo, university. O las palabras que tengan al inicio la letra U, pero que esta U suene como una U, como university o como united. ¿Okay? Ahí hay una excepción. ¿Por qué? Porque el sonido no es el de una vocal, es el de una semiconsonante. Por eso utilizamos a university. Y vamos a utilizar an cuando la siguiente palabra comience con una vocal. Excepción cuando la letra H es muda, como por ejemplo en hour. An hour. ¿Ok? An hour. Ahí, el sonido que tenemos después de an es el de la letra O, no es el de la letra H. ¿Por qué? Porque el sonido de la H en inglés es el de como una J, como Harry. ¿Ok? Estas son las dos excepciones. La U cuando tiene sonido de U, university o universe, y la H cuando es muda, cuando no se pronuncia. Ahí, cuando tenemos una U que se pronuncia como U, utilizamos A. Y cuando tenemos una H que no se pronuncia, utilizamos AN. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Se puede decir que es una regla, ¿no? Es decir, Sí. como que lo acomodan para que se escuche bien y si se escucha bien, dale. Sí, en efecto, es una regla de pronunciación. Y sí, realmente la regla está hecha o se hizo para que sonara bien. Por ejemplo, si dijéramos an university o a hour, se escucharía raro.
como que un corte, digamos. Sí, sí, no fluye. La palabra, como si dijéramos a book, an apple, an elephant, que la palabra fluye. Cuando cambiamos esto a our, cortamos Ajá. an university, an corta, university fluye, ¿ok? Entonces, por eso es más que nada para que la pronunciación, para que suene bien, ¿ok? Pero es una regla y esto debemos de respetarlo, ¿ok? Muy bien. ¿Sí quedó claro? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, yo sí. Cierto. No, realmente no tiene un punto de complejidad de nada más identificar si la U suena como U o suena como una U y si la H suena como J o de plano no suena. Ahí Es el truco, digamos. es el truquillo. Ahora, ¿cuándo lo vamos a utilizar? When are we going to use this? So, it says in here, we use A or N, is the same, as I told you, with singular nouns, and the first time we refer to a person, animal, or thing. For example, a child. No se preocupe, Blanca, no pasa nada. A child, an elephant, a television. So those are singular nouns, and it's the first time we're referring to this noun, okay? And we don't use A or N with possessive pronouns or possessive demonstratives or cardinal numbers. For example, my shirt is dirty. If we said my a shirt is dirty, it doesn't make sense. This card is expensive. This card is expensive, doesn't make sense. One person is in the reception. One person doesn't make sense. Anyway, so yeah, for sure. Give me just a minute. Denme un segundo y les comparto el link. Denme un segundo. Listo. Bueno. Les mencionaba. Bueno, aquí un repaso rápido. El artículo indefinido A or N, ¿cuándo se utiliza y cuándo no se utiliza? Bueno, se utiliza cuando nos referimos a algo o a alguna persona o una cosa por primera vez. Cuando hablamos de algo en general, es cuando utilizamos A or N, uno, una. Siempre y cuando estas objetos, personas, animales estén en singular. A child, un niño, an elephant, un elefante, a television, una televisión. No lo vamos a utilizar, no vamos a utilizar el artículo A or N, el artículo indefinido A or N, al hablar de pronombres posesivos o de artículos demostrativos o de números cardinales. Los números cardinales es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ahí es cuando no se debe de utilizar. Y tampoco vamos a utilizar, perdón, de hecho, sí vamos a utilizar we use one or more instead of A or N when the number is important. Utilizamos el número 1 o utilizamos la palabra más en lugar de A or N cuando realmente es importante el número, cuando sí es importante el número. Por ejemplo, there is only one exit from the airport. Aquí sí es importante mencionar que solo es una salida. Maestro, pudiéramos decir, there is only an exit from the airport. Si lo dicen, les van a entender. Pero no es correcto. ¿Ok? No es correcto. Lo correcto es mencionar el número. One. ¿Ok? And, well, questions about this? ¿Preguntas sobre el artículo indefinido? No, profe. Nope. ¿Los demás? No. Nope. Everything's right. Okay, so the next thing is no article in the sentence. And well, there are some occasions in which no article is needed. Hay algunas ocasiones en las que no es necesario agregar un artículo a la oración. Aunque nosotros querramos hacerlo,
realmente no es necesario. Ok, Blanca, no pasa nada. And well, and says in here, no article. Well, we use no article with when we refer to general ideas, plurals, or uncountable nouns. We do not use the. For example, religion is an important issue. We cannot say the religion is an important issue. Why? Because religion is a general idea. Okay. Also, Mexican food is spicy. This is the right form. The wrong form is the Mexican food is spicy. Why? Well, because Mexican food is an uncountable noun. So that's why we cannot use the definite article the with, for example, religion or food, Mexican food in this case. Also, we do not need to use article when talking about name of people, name of books, or name of place. For example, the right form to say it is I have read Romeo and Juliet. If we say I have read the Romeo and Juliet, well, it's wrong. The right form is without the article the. Rule number 3 says, when we talk about towns, cities, states, and countries, for example, Cape Town, Montana, Vietnam, the exceptions here are the United States of America, the United Kingdom, the Netherlands, the Czech Republic, and the Philippines. Those are the exceptions. Okay. If we are not talking about the USA, United Kingdom, Netherlands, Czech Republic, or the Philippines, well, we cannot use the with the name of the town, city, state, and country. Okay. The Mexican Republic also. It's correct. Number 4, lakes, single islands, continents, or mountains. For example, Lake Victoria, Jamaica, Asia, Mount Fuji. There is an exception in here. When we talk about the American continent, well, the Americas. In this case, we have to use the for it, because if we said America, we're talking about the United States. If we want to talk about the continent, well, the right form is the Americas in plural. Okay, that's it. Also, it's not there. There is no need to use article when we talk about the planets. For example, Mars, Jupiter, Saturn, Pluto, and so on. Uranus, and so on. Number 6 says sports or games. When we talk about a sport or a kind of game, well, there is no need to use the definite article. Soccer, tennis, skiing, or Monopoly. No. The soccer, the tennis, the skiing, the Monopoly. No, because there is no need to use it. If we talk about the soccer team, well, that's different because we are not talking about the sport, we're talking about the team. So that's why we have to use the with it. But if we talk about the sport in general, well, no need. And also for the name, well, the names of the meals. For example, breakfast, lunch, dinner, and supper. He takes breakfast, he takes lunch, he takes dinner, he takes supper. If we said he takes the breakfast, wrong. Many people say it, and well, it's accepted, but grammatically, it's not correct. The lunch, the dinner, the supper, well, it's not right. Okay. If we said the lunch, we are talking about another thing, not the meal, the part of the day. Okay. Now let me explain in Spanish. Hay algunas ocasiones en las que no es necesario que utilicemos el artículo. ¿En cuáles son estas ocasiones? Bueno, cuando hablamos de una idea en general, la primera regla nos dice, cuando hablamos de ideas en general, sustantivos en plural o sustantivos que no son contables, pues no es necesario de hecho, no se debe utilizar el artículo definido the. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si hablamos de la religión,
pues no debemos de poner el artículo definido da. Si hablamos de un sustantivo no contable como la comida, tampoco va da. The Mexican food es incorrecto. The religion es incorrecto. Cuando hablamos de los nombres de personas, el nombre de libros y nombre de obras, pues también es incorrecto porque son nombres propios. Los nombres propios no pueden llevar el artículo definido da. Tampoco el indefinido. ¿Okay? Al hablar de ciudades, pueblos, ciudades, estados y países, perdón, no podemos utilizar el artículo definido da. Las excepciones son los Estados Unidos de América, Reino Unido, Países Bajos, República Checa, las Filipinas, la República Mexicana. Si hablamos de la República Mexicana, no de México, sino de la República Mexicana, the Mexican Republic, ahí sí se utiliza. Si hablamos de México, no podemos decir the Mexico. No tendría sentido. Tampoco se puede utilizar el artículo al hablar de lagos, islas que son solas, o sea que nada más es una isla. Por ejemplo, las Filipinas son muchas islas. Todo eso comprende las Filipinas. Pero, por ejemplo, hay otras islas como Jamaica, que es solamente una isla, o sea, un pedacito de tierra en el mar. Bueno, ahí no se puede utilizar el artículo definido, tampoco con los continentes y las montañas. La excepción con los continentes es el continente americano, porque si hablamos de América, estamos refiriéndonos a Estados Unidos. Para referirnos al continente americano debemos decir the Americas. Artículo definido the, y el sustantivo Americas en plural. Okay. ¿Por qué? Porque es norte, centro y sur. Por eso son the Americas. Y tampoco podemos utilizar artículo definido con los planetas, nombres de, deportes y juegos, y las comidas, que es almuerzo, comida y cena. ¿Okay? No se debe utilizar el artículo definido en estas ocasiones. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Sí, yo, profe. Dígame. Por ejemplo, es que, a ver, no sé si usted me puede dar un tip Sí. en la primera que dice the religion is an important issue o the Mexican food is spicy. O sea, está claro, ¿verdad? No sé si pienso que es como redundante de usar el da. Pero ¿hay algún tipo de tip o clave de que, porque bueno, en español, pues uno está acostumbrado a la comida mexicana, ¿no? Sí. Pero en inglés, a pesar de que, o sea, igual yo sé, lo pronuncias y te entienden, pero pues está incorrecto, ¿no? Entonces, ¿hay alguna forma de que, pues no sé, algún truco, algo así? Pues aprendérnoslo, identificarlo. Machetearlo nada más. Sí, realmente no. En español utilizamos artículo para todo. En inglés no siempre se debe utilizar artículo, pero es muy fácil identificar, Víctor. Si hablamos de la idea en general, por ejemplo, de la religión es un buen ejemplo. De la religión, si no estamos hablando de una religión en específico, si hablamos nada más de la religión en general, que abarca todas las religiones que existen, budismo, catolicismo, cristianismo, confucianismo, taoísmo, etcétera, judaísmo y todos los ismos sabidos y por haber. Si estamos hablando de esa palabrita que abarca todo lo que se practica, no lleva el artículo definido da. Okay. Si hablamos de una religión en específico, por ejemplo, el cristianismo o el catolicismo, ahí sí lleva el artículo definido da. Está específico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo en específico. Es como lo que sucedía con los instrumentos. Si hablamos de un instrumento musical en general, no puede llevar artículo definido da. Debe de llevar un artículo indefinido, porque no estamos definiendo qué instrumento usamos. Pasa lo mismo con la religión. Si no estamos especificando de qué religión estamos hablando, no lleva. ¿Okay? Ahora, sí. Con el ejemplo de Mexican food. Mexican está calificando la comida. La parte que realmente nos interesa es food. Porque Mexican solamente es un adjetivo que califica. Lo que nos interesa aquí es food. Y food es un sustantivo no contable. Es decir, tú no puedes decir one food,
to food, free food. Okay. Ah, no, pero se presta para poner el artículo porque como en español lo hacemos, Ah, sí. Bueno, y nada como más. que Sí, a sí, mí sí. se me sale y yo lo hago así y no, Ahora, nadie me corrige, pero pues sí, no ¿no? entienden, pero yo sé que está incorrecto. Pero hasta ahora me doy cuenta que no debe, ¿sabes? Mira, tampoco te estreses tanto. Esto se gana con práctica. Lo bueno es que eres consciente, estás consciente de que debes de evitarlo, pero que si lo haces, tampoco te sientas mal. Digo, mucha gente lo Ah, no. hace y no están conscientes de la regla. ¿Ok? Entonces, se te va a ir por algún lado un artículo definido que no debe de ir, pues bueno, no pasa nada. Es porque en español sí lo utilizamos. Eso quiere decir que tú ya tienes otro idioma aparte del inglés. ¿Ok? Es eso, no es otra cosa más que la práctica. Pues sí, el machete, ¿verdad? Sí, Machetearlo un pues poquillo no y queda estar de otra. consciente. Y no pasa nada que se te vaya uno u otro. Nada más ser consciente que, pues bueno, se me fue. Para la otra ya no lo digo. ¿Ok? Que la gente no se va a dar cuenta. No se dan cuenta. O son Pero amables y no te dicen nada, ¿verdad? Igual con el resto no, del contexto te entienden. fíjate, el uso del artículo definido da por la influencia, ahora sí que va de abajo hacia arriba, la influencia que tiene el español dentro del inglés americano es muy prolífera, se usa mucho, pero es por esta cuestión de la influencia que tiene el español, no porque realmente, o sea, las reglas gramaticales lo permiten. ¿Okay? Por eso la gente lo acepta, pero eso no quiere decir que gramaticalmente sea correcto. ¿Ok? Vale. Perfecto. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, sí. Excelente. ¿Alguien más que tenga una duda, pregunta? Usted, Víctor, si tiene alguna otra duda. No, por ejemplo, en el 7, discúlpeme otra vez, En las en, comidas. en las comidas, por ejemplo, bueno, sé que no lleva, se habla de breakfast, lunch, pero si se dice de un platillo en específico, ahí sí. Sí, Por ejemplo, no sé, de enchiladas o algo así, de sí, hamburger. sí, sí, Vale, sí, vale, vale. sí. Sí, es No, que está bien. realmente al hablar de las comidas, no estamos hablando de la comida en general, sino del momento en el día que comes. Por ejemplo, el desayuno, la hora Ah, de la comida, la cena. Con el desayuno, comida, lunch, o cena, que puede ser dinner o supper, dependiendo si es América o Estados Unidos o Reino Unido, es cuando no se utiliza el ok. artículo. Pero ya al hablar de una comida en específico, como por ejemplo, no sé, the salad, la ensalada, Ah, de sala, ahí sí, claro. se aplica. Muy bien, ok. Perfect. Bueno, let's continue with this. Vamos a continuar. And well, now it is the turn for demonstratives. And we have two types of demonstratives, adjectives and pronouns. Are the same. The only thing that changes is the usage. Okay, so we have this, that, this, that, this, those, and those are called demonstratives, and they are used to show the relative distance between the speaker and the noun. Okay, so the relative distance, how far or how near is something to me or the person who speaks. My goodness. So what is the difference between demonstrative adjectives and demonstrative pronouns? Well, let's find out. But first, what are demonstrative adjectives? So the demonstrative adjectives says you can also use demonstrative before demonstrative adjectives before a noun. These are called demonstrative adjectives. These demonstrative adjectives needs to agree with the same form as the noun. Well, if we talk about a plural, well, we have to use a plural demonstrative adjective. If we use singular, well, singular as well. For example, this party is boring. So if you can see here, party is singular. So that's why we use this instead of this. Another example says that city is busy. These chocolates are delicious. We use this because the noun is in plural. Those flowers are beautiful. So we use those because the noun is in plural, okay? And the pronoun says we use this and this to refer to singular and plural nouns to refer to something that is here or something that is near, okay? This is my car.
these are our children. I have an image that exemplifies more in deep this. And we use that for singular and those for plural to refer to something that is there or something that is far, okay? That is our house. Those are my shoes, okay? Know that the verb changes singular or plural depending on the pronoun that you use, okay? That, singular, those, plural. This, singular, this, plural. You can also use demonstrative pronouns by themselves. Do you do that? I'd like to buy this. Which of those would you like? So this, that, this, and those are the same as the pronouns, the possessive pronouns. So instead of using the whole form, well, we can shorten it using the demonstrative pronouns, okay? So what is the difference between demonstrative adjectives and pronouns? So demonstrative adjectives and pronouns use the same words. We already saw this. The easiest way to know the difference is that demonstrative adjectives are always before a noun, while demonstrative pronouns are before a verb or by themselves. For example, this is a verb, or that is by themselves, okay? Everything else is the same. For example, both demonstrative adjectives and pronouns use the words this for singular to talk about something close to you, and the words this and the plural this or those. Okay, so this is a typo in here. Now, in here we have an example that demonstrates what I'm talking about, and I'm going to use this example in order to explain this in Spanish. ¿Qué sucede con los adjetivos demostrativos y los pronombres demostrativos? Bueno, ambos nos van a servir para hablar de qué tan cerca o qué tan lejos está algo de nosotros o de la persona que está hablando. No necesariamente tenemos que ser nosotros, sino, recuerden, es qué tan cerca o qué tan lejos está un objeto de la persona que habla, ¿ok? Vamos a utilizar this y that para hablar en singular, y utilizamos this y those para hablar en plural. Utilizamos this y this para cosas que están cerca y that y those para cosas que están lejos, ¿ok? Los adjetivos demostrativos siempre están antes de un sustantivo. Por ejemplo, this pen is red. Se dan cuenta, tenemos el adjetivo demostrativo this y luego tenemos el sustantivo pen. O these pens are blue. Adjetivo demostrativo en plural this, sustantivo en plural pens. ¿Ok? Mientras que los pronombres demostrativos siempre están antes de un verbo o están solos. ¿Ok? Por ejemplo, this is a red pen. This es el pronombre demostrativo. Is es el verbo, verb to be. This es el pronombre demostrativo en plural. Art es el verbo en plural. ¿Okay? O pueden estar solos, como por ejemplo, do you want this? ¿A ti te gusta esto? Okay. No hay nada después, ni verbo, ni sustantivo. Los demostrativos antes de un verbo o solos. Los adjetivos demostrativos antes de un sustantivo. Y se utilizan para hablar de qué tan cerca o qué tan lejos está algo de la persona que habla. This, una cosa singular, cerca. This, más de una cosa, es decir, plural, cerca. That, una cosa, lejos. Those, más de una cosa, lejos. Okay. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Los demás, todo bien? Sí, maestro. Disculpe, maestro, todos vendrían siendo como aquellos. Those, esos, o sí, aquellos también aplica para aquellos. Está lejos, algo que está lejos. Y más de uno. Y that, pues, ese o aquel. O esa o aquel. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si habláramos
suponiendo que todos estamos cerca de la pantalla, ¿verdad? Y teniendo en cuenta la profundidad de la imagen, si nos quisiéramos referir al vaso de leche que utiliza, ya se vio. Bueno, ¿cuál utilizaríamos? This glass of milk. This, porque es uno y está cerca. ¿Okay? Pero si habláramos de las fresas, que son muchas y están cerca, perdón, ¿cuál utilizaríamos? This. This. Este es this, así como si escribiéramos D-I-S, this, y este es this, más alargado, el sonido de la I, this, mientras que es this, un poquito más alargadito, these strawberries. Ahora, si habláramos de los que están lejos, por ejemplo, el jarrón, ¿cuál utilizaríamos? Es uno y está lejos. That. That flower vase. That flower vase. Muy bien. Y si habláramos de los quequitos que están lejos y son muchos. So. Those cupcakes. Muy bien. Excelente. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, sí hay tiempo. Hay tiempo para hacer un Kahoot. Bueno, antes de lo del Kahoot. Aparte, bueno, el Kahoot, no lo van a poder practicar en su casa porque se necesita que alguien más lo ponga. Pero aquí en un ladito tenemos aquí en la sección que dice más info, tenemos actividades de práctica para que lo puedan practicar en su casa. No se entregan estas actividades, solamente es el score para esta semana, pero sí pueden hacer estas actividades de práctica, bueno, para que se mantengan frescos con lo que aprendimos, ¿ok? Pues bueno, vamos a darle paso a... No lo puedo jugar. No puedo jugar el Kahoot. What? Ah, como invitado, se me olvidó. Bueno, como invitado. Vamos a jugarlo en modo clásico. Y pues ya saben, se pueden integrar por medio de el enlace o escaneando este código que aparece en pantalla. Es más sencillo con el código, creo. Sorry. 408. Sí, es 4089145 el código. Y pues el enlace lo voy a poner en la sección de chat. Es kahoot.it. Y el código es... Ah, bueno, el enlace ya tiene el código. Vamos a esperar que se conecte más, bueno, se integren más personas y ahorita comenzamos, ¿ok? Este Kahoot, bueno, es de práctica tanto para artículos como para demostrativos. Bueno, de hecho es de los demostrativos, más que de los artículos, ¿ok? Recuerden, los demostrativos es para la distancia en la que se encuentra algo. Si está cerca, utilizamos this o this, singular o plural. Y si está lejos, utilizamos that o those, singular o plural, respectivamente. Disculpa. Listo, para que también les 1, 2, 3, 4. Les aparezcan las preguntas a ustedes. Bueno, vamos a comenzar el Kahoot. Se pueden ir integrando, no lo voy a cerrar. Pueden irse integrando con el enlace o con el código 4089145. Okay. Vamos a empezar. Dice,
are women's gloves. That, this, those, this. Muy bien, those. ¿Por qué? Porque estamos hablando en plural. Muy bien. Siguiente. Después tenemos close window, please. It's pretty cold in here. Fíjense la distancia de la mano a la ventana. Y es solo una ventana. That, correcto. It's not a classroom board. Está cerca. Es uno. This, excelente. Are chairs free? Estamos cerquita, pero son en plural. Muy bien, excelente. I like backpacks over there. Están lejos y son muchas. I like those. Those, very good. Those backpacks over there. Very good. Is the teacher's desk? This, those, this, that. That, muy bien. Is your car key? This is. Yes. Is this your car key? Is this the record? Yeah, very good. Next. Wallets are cheap. Let's buy one. Is this? Pero la larga. This, very good. The blue one. Excellent. You're on fire, guys. Isn't a red coat, it's a yellow raincoat. Farm. It's the same color as well. Is that? Very Is good. that? Next says Usually- exercise is a lot of fun. This, very good. This exercise, this activity. How much are cell phones? Are these? Those. Estamos hablando de algo que está cerca. This. This. That. They. I love black and white photos. Están lejos y son muchas. Those, muy bien. It's an expensive watch. Está lejos y es uno. That, very good. Toys are from the US. Están cerquita y son muchos. That. Nope. This. This. Muy bien. Laptop or a notebook. Está cerquita y es una. The. This. Very good. Bien, muy bien. I want all keychains for my friend. Cerquita hay muchos. That. This. This. Es el correcto. La penúltima dice, it's a yellow umbrella. That, This. this, or those. It's the same color.
this umbrella. This is a yellow umbrella. And the last one says, are my credit cards those that, this, That. or this? This. This porque están cerquita de Das. usted, eran muchas. Okay, so who's the winner? ¿Quién ganó? Jesse, third place. Congratulations, Jesse. Lilia, very good. Well done. And the first place is for Victor. Congratulations, Victor. So, Norma and Chelo, very good. Well played. And the rest of us, well, the important part here is to participate. Lo importante es jugar, chicos, participar. Okay, so now guys, here you have some activities you can practice on your own. Aquí tienen actividades para practicar por su cuenta. No se entregan, solo son de práctica. And well, that's all for this session. But before ending the session, antes de terminar la sesión, digo, es todo la parte de la teoría, temas, tópicos para esta sesión, pero antes de terminarla, solo hago el recordatorio. La siguiente semana, que es la semana 10 y la semana número 11, se activará la actividad de regularización y la actividad de puntos extras. Sí, han fallado con muchas tareas en el semestre, perdón, en el tetra, o si les fue muy mal en el examen parcial o de plano no lo presentaron, les recomiendo que hagan la actividad de regularización. Si les ha faltado alguna actividad que me han mandado mensaje maestro, la semana pasada no pude mandar la actividad, ¿lo puedo recuperar? Bueno, realmente no se puede recuperar, en especial si son SCORMs. Los SCORMs no se pueden recuperar, no los puedo habilitar una vez más. Lo que sí puedo hacer es recomendarles que entreguen la actividad de puntos extras. Con la actividad de puntos extras se nivela si les faltó algún SCORM o 2 SCORMs o 3 SCORMs. Las que sí se activan, las actividades que sí se van a activar, son las actividades que son entregables. ¿Okay? Las que ustedes contestan en un Word, esas sí me las van a poder entregar en la semana 10 y 11. Lo que no se puede entregar o no se puede volver a realizar son los SCORMs. Pero para ello tenemos o la actividad de regularización, si son muchos, o la actividad de puntos extras, si es 1 o 2. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? Información. Profe, yo sí tengo una pregunta. Ujú. ¿Esto de puntos extras es solo en su materia o esto por lo Es en regular todas. se aplica en todas? No, es en todas. Ah, vale. Sí. Sí, tanto regularización como puntos extras están todas. Ahora, con la actividad de regularización, no sé cuáles sean los criterios de sus maestros. Los criterios míos es personas que no tengan el examen, que les haya ido muy mal en el examen, o que les hagan falta muchas actividades, más de 3. Ahí entra la actividad de regularización, pero si su maestro tiene otras, o maestra tiene otras reglas, pues bueno, hay que seguirlas, ¿no? Sí, está bien, Norma, no se ¿Esa preocupe. semana va a ser únicamente para actividades de regularización o va a haber algo para los que vamos a corriente? Sí, va a haber actividad para los que van al corriente. Sí, O sea, con buena calificación, güey. sí, sí. O sea, hay actividad. Dependiendo del tema de la semana, hay actividad. Aparte, la semana 10 y 11, pues es cuando se pueden recuperar los que no van al corriente, que les fue mal en el examen. Si tienen 7.65 en el examen, está bien. No es necesario que haga la actividad de regularización. Es para los que tienen un 1 o tienen un 0.5 en el examen, ahí entra la actividad de regularización. O es para los que de plano no lo presentaron, entra la actividad de regularización. O por ejemplo, no cumplieron con las tareas de la semana 1, 2, 3, 4 y 5, pues ahí entra la actividad de regularización. Pero si van al corriente, les falta 1 o 2 actividades, pues bueno, pueden recuperar esos puntos con la actividad de puntos extra. Y es opcional, es si ustedes lo quieren hacer. No es obligado a que lo hagan. ¿Ok? Maestro, Ujú. discúlpeme, no presté mucha atención ahorita en lo que habló sobre las semanas 10 y 11. Yo le había mandado un mensaje, yo tengo pendiente por subir un Word, lo subí, vacío, si se puede decir así, o sea, no ha contestado, Sí, sí, sí. pero sí tengo el Word donde lo contesté.
Entonces, pues, obviamente era el primero que íbamos a subir y por error pues lo subí sin contestar. Pero sí lo tengo contestado. Ah, Entonces, en la semana 10 y 11 lo puedes subir. o Puedes sea, hacer la la próxima corrección. semana, ya la próxima semana puedo subir el Word contestado. Sí. Digo, sí lo tengo, sí lo contesté en tiempo y forma, pero subí el Word equivocado. Sí, sí, no, no se preocupe. Si son actividades entregables, estas actividades que se contestan en Word, eso sí lo puedo editar yo y sí lo pueden volver a subir. De hecho, lo pueden subir. Si les faltó algo, ustedes lo pueden subir, no pasa nada. Para eso son la semana 10 y 11, para ponernos al corriente. Pero un SCORM, ese sí no lo puedo activar. Ok, muchas gracias, maestro. Por nada. Sandra, sí, el examen final es de todo de la semana 1 hasta la semana número 11, no, semana 12, que es el futuro. No, es todos los temas, desde la semana 1 hasta la última semana, que es el futuro. El examen final incluye todos los temas. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Dígame. Yo. ¿Sí? ¿De cuántas preguntas tiene el examen final? Es la misma cantidad de preguntas que el examen Parcial. pasado. Sí, son 30 y... Fueron 30. 30, una vale .43 y las demás .33. Ok, maestro. Muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, la próxima semana ya vemos de qué trata la actividad de regularización y de qué trata la actividad de puntos extras. Por lo pronto, bueno, váyanse preparando. Si les faltó alguna actividad de Word, la van a poder subir la próxima semana. ¿Ok? Y pues sería todo. Si no hay ninguna duda, chicos, doy por terminada la sesión. Muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí en la sesión. Y ya no les quito tiempo porque sé que tienen otra sesión síncrona. Muchas gracias una vez más y nos vemos la próxima semana. Cualquier duda o comentario me pueden mandar mensaje. Me tarda un poquito, pero sí les contesto. ¿Ok? Bye, chicos. Bonita Muchas noche. gracias, teacher. Gracias. Descansen. Vamos. Bye. Hasta luego.